Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Patricio Torres, él es experto en Derecho Laboral, también analista político. Doctor Torres, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros ya de manera presencial aquí en los estudios del noticiario Antena 1. Y quisiéramos iniciar con este tema, con esta encrucijada, con esta polémica que se ha generado desde el Consejo de Participación Ciudadana, pero que involucra a una gran cantidad de instancias, además de funciones del Estado, como son la misma Asamblea Nacional, el Poder Judicial, también el Consejo Nacional Electoral, en el marco de este proceso eleccionario que se estaría por desarrollar de manera paralela con en lo que tiene que ver a la elección de consejeros de manera paralela con las seccionales del año 2023. ¿Cuáles son sus criterios? Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, hay una profundización de una crisis política en nuestro país, pero una crisis política que tiene una particularidad, que es una crisis que envuelve a la institucionalidad, pero que tiene un objetivo claro y concreto. Hay una disputa entre distintos sectores políticos por el control de determinados órganos y, sobre todo, tiende en lo fundamental a un control del Consejo de Participación Ciudadana, que entre sus manos tiene pues la designación de determinadas autoridades que son trascendentes y fundamentales para cualquier proyecto político. O sea, todo pasa por tener el control de la Contraloría, de la Procuraduría, del propio Consejo Nacional Electoral, de las superintendencias. Todo pasa por ahí. Por supuesto. Aquí todavía en el Ecuador no hay un cuestionamiento, por ejemplo, del papel jugado por la Contraloría General del Estado, que dicho sea de paso, de acuerdo a la Constitución y a la propia ley orgánica de la Contraloría General del Estado, es un juez de cuentas. Por ellos pasan sobre la base de los informes, muy discrecionales. Yo creo que uno de los planteamientos debería ser reorganizar a toda a la Contraloría General del Estado, porque quienes han dado los informes, sí, pasa por la aprobación del Contralor General, pero hay funcionarios de la Contraloría que han participado tremendamente en eso. Entonces es una función muy importante. Téngase presente que tan importante es que, por ejemplo, la designación del señor Pollitt fue sobre la base de un acuerdo político en ese entonces entre Alianza País, el presidente Correa, ¿no?, y el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, aparentemente, diríamos, de fuerzas políticas contradictorias, pero así se llegó a ese acuerdo. Y luego lo cooptó, diríamos, en forma concreta el correísmo a Pollitt, y posteriormente, mire, Celi, ¿no?, en virtud no del gobierno de Moreno. Es decir, es una función muy apetecida, porque tiene que ver sobre la gestión gubernamental. Pero además de eso, esta disputa que se da en todos los niveles, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación, hoy se expresan ya públicamente las contradicciones existentes en la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Y de poco va llegando incluso a la propia Corte Constitucional. Entonces, esta crisis, yo creo que así lo entienden quienes promueven esta crisis, ¿no?, de la institucionalidad, incluso va generando un ambiente en el cual la propia población, frente a un próximo proceso electoral, pues no puede comenzar a surgir nuevamente la idea de que efectivamente se vayan todos, por cuanto esta institucionalidad no responde a resolver los problemas del país y que le ubiquen en una senda de desarrollo, de progreso, de satisfacción de las necesidades de la población. ¿Usted cree que devolverle estas competencias a la Asamblea Nacional, tal y como está planteando el presidente de la República, y sobre lo que nos pronunciaremos los ecuatorianos y las ecuatorianas en la consulta popular, es la salida? ¿Es una opción válida frente a lo que se está viviendo en este momento, esta crisis de institucionalidad, esta crisis que están viviendo de credibilidad todas las instituciones del Estado? La gente tampoco confía en la Asamblea, entonces quitarle al Consejo para darle a la Asamblea Nacional. Por supuesto, en virtud de este elemento, es obvio, el gobierno, dirigido por el presidente Lasso, hoy tiene un propósito y un programa y un proyecto.
y para ello requiere el control de estos órganos, digamos, unos de control, otros también de designación. Requiere el control. Y recordemos que, por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución del 2008, ¿no?, el proyecto del correísmo también tenía el propósito de control, y por ello habían disposiciones transitorias en los cuales ese era el objetivo fundamental. Y pongo un ejemplo. Uno de ellos fue, por ejemplo, controlar, en general, podríamos señalarlo así, no en términos peyorativos, pero la burocracia. Y por eso se inventaron, recuerde usted, las renuncias obligatorias, los proyectos de jubilación, de renuncias voluntarias, en fin, porque pretendían cambiar el aparato burocrático. Y eso es lo que hoy también pretende, ¿no?, el presidente Lasso. Vea que en la consulta, por ejemplo, se propone crear un consejo fiscal, ¿no?, para que las atribuciones que hoy tiene el Consejo de la Judicatura en evaluación, en selección, etcétera, ¿no?, de los funcionarios de la función judicial, hoy que los funcionarios de la Fiscalía, en fin, sean designados, evaluados por un consejo fiscal, es decir, vamos a crear otro órgano burocrático. Pero de por medio, mientras transcurra, ¿no?, las reformas de carácter legal, que para eso se le da un plazo de 1 año, incluso se extiende, creo que 30 o 60 días más, 1 año. Entonces, pretenden, ¿no?, darle, por ejemplo, las atribuciones a la fiscal general, para que viabilice determinados procesos. ¿Eso qué significa? Entonces, gobernar con una legislación, ¿no?, excepcional, y que permite entonces efectivamente tomar el control de ellos. Eso es en forma evidente y clara. Desgraciadamente en nuestro país tenemos una cultura en que las distintas fuerzas políticas o no hablamos o no decimos, para no excluirnos, digamos, del andarivel de la actividad política, ¿no?, que efectivamente no hay ninguna fuerza política que no se plantee, y desgraciadamente aquí en nuestro país, no el cooptar estos órganos de control. ¿Por qué? Porque estos órganos de control, a su vez, se han constituido en actores políticos plenamente identificados. Entonces usted tiene aquí que un contralor puede enfrentarse políticamente al presidente de la República. Hoy tenemos un consejo de la participación, mire usted, enfrentados directamente con la función legislativa. Y así por el caso. Pero respaldados por el Ejecutivo. Pero lógico, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, con respecto a la Corte Nacional de Justicia y viceversa. Entonces hay un reacomodo de las fuerzas, es evidente, ¿no? Es decir, la cooptación que hizo el correísmo de los distintos órganos y de la institucionalidad, hoy se propone ser superada, pero en virtud, si se quiere, ¿no?, de quien más absorba, diríamos, el control de mayores órganos. Y eso es evidente, claro y notorio, pero en general viene perjudicando al país. Si algo bueno tiene el tema de la consulta, es el diagnóstico que lo hacen. Pero entonces, si se propugna desde el punto de vista oficial, por ejemplo, la necesidad de la inversión extranjera en nuestro país, con este tipo de cosas, ¿no?, es imposible que alguien que quiera invertir en el país del extranjero, frente imagine usted una crisis política en la que no hay seguridad jurídica, en la que no se garantiza, o sea, las normas o las reglas de juego no están claras porque cambian de acuerdo a la persona que esté en determinada función en ese momento. Ahora, ¿cuánto cree usted que cale la consulta popular en este tipo de temas que quizás están muy ajenos realmente al común de los ciudadanos? Todas estas disputas, todas estas discrepancias que hay entre las distintas funciones del Estado, podría nuevamente polarizarse, y lo vemos además en las redes sociales, ¿no?, del todo sí y el todo no, los que estamos a favor y los que estamos en contra, lo que definitivamente tampoco es saludable, porque esto conduce definitivamente a que no haya un análisis, una lectura de cada una de las preguntas, de sus anexos, y sobre todo que haya un voto consciente. Uno querría pensar, o sea, leyendo las preguntas, que el Ejecutivo actúa de buena fe,
pero tenemos que ser realistas. Detrás de... Es que ya trampa está en la letra chica. ¿Cuánta gente lee los anexos? Pero mire, pero además de eso hay un hecho importante. A ver, detrás de cualquier declaración, en este caso de una acción del gobierno, al convocar a consulta popular, uno debe preguntarse qué interés hay. Entonces, por el momento, de hecho que hay un interés de carácter electoral. ¿No? Quien lo convoca es un político. No es un jugador de básquet, ni nada, es un político. Y es el presidente. Es el presidente de la República, ¿no? Entonces propone en este momento para que sean consultados en las elecciones porque quiere influir en los resultados de la próxima elección. Eso es evidente. Pero con la credibilidad que tiene en este momento el presidente de la República, con esa bajísima credibilidad que tiene, ¿no sería un tiro al pie? Pero voy a un segundo elemento. Partiendo de esa credibilidad, entonces el gobierno pretende efectivamente obtener un triunfo político. Por eso que ya, por ejemplo, lo cual no creo que sea conveniente y correcto para el propio presidente de la República, comienza a dividir a los ecuatorianos y dice, ¿quiénes están a favor? No, son buenos, son sanos. Y le escuchamos ayer cuando acudió a la Asamblea para entregar las reformas para la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes, imagínense, quienes estén en contra, están con los narcotraficantes, etcétera? Y entonces, y claro, al manejar esto como discurso político en todo este proceso, obviamente se pretende relegar del ideario los problemas reales que hoy enfrentamos. Todos los días gente se queja de la atención en el IES, se queja de atención en la salud, se reduce el presupuesto para las universidades. No se dice lo que el ministro de Finanzas le expone a la Asamblea. Dice, sí señores, nosotros estamos arreglando la economía, no hemos bajado el déficit fiscal, y lo que dice, estamos asegurando los pagos de los servicios de la deuda externa. Y ese es el programa básico del gobierno. Poner la casa en orden. Dicen, pero lo que sucede es que no le dicen que el Ecuador es el país que en la región es el que menos ha crecido. 1. Y ahí están los datos. Y si el Ecuador es el que menos crece, no se genera empleo. ¿No? Porque ni siquiera retornamos a los niveles macroeconómicos antes de la pandemia. Es decir, los niveles de crecimiento, en fin, son inferiores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Señores, el país no va a mejorar. El país, su situación de la población va a empeorar. Entonces, mientras esto se discute, por supuesto, los mismos problemas creados por ellos, hoy pretenden ser y llevarnos a la población, y usted mira, como todos los días crímenes, como todos los días problemas contra la integridad personal de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y entonces problemas generados por ellos mismos, que tienen una base, el tema de una situación social calamitosa, entonces pretenden ser resueltos, sin al margen de las decisiones políticas fundamentales. Entonces, mientras está gobernándose de esta forma, mientras la ciudadanía se preocupa, porque es así, de los niveles de seguridad, los bancos y el sistema financiero siguen ganando más, hay mayor concentración de capitales aquí en nuestro país como en ninguno de los de América Latina. Entonces usted ya comienza a ver efectivamente guetos, pero de la gente que tiene recursos, frente a un mar, de una población que realmente no tiene dónde subsistir. Los índices de desempleo, no solo de desempleo, pero los índices, los niveles de pobreza en el Ecuador son impresionantes. Y en este marco, Patricio, otro tema que queríamos tratar también con usted pasa por la decisión del presidente, porque este Consejo de Salarios no llegó, como siempre, a ponerse de acuerdo de un incremento de $25 al salario básico unificado. Este incremento es para un grupo reducido de trabajadores. Se dice que no son más allá de 300
quizás cerca de los 400.000 trabajadores únicamente que se benefician con este incremento, pero de alguna manera el presidente de la República estaría cumpliendo con su ofrecimiento. Bueno, hay que recordar que el ofrecimiento fue los $500. Luego dijo que va a ser un periodo. Es algo positivo, por supuesto, no en los niveles que la economía del país requiere, pero sobre todo, obvio, beneficia a un limitado número de trabajadores porque es un incremento a la remuneración básica unificada. Buena parte de los trabajadores a veces tienen una remuneración superior, digámoslo, trabajadores de la salud que ganan $550, trabajadores municipales que ganan esa misma remuneración, pero en su conjunto, la propia canasta básica de nuestro país casi es el doble, ¿no? Y tenemos que entenderlo en el contexto del Ecuador. Lo que pasa es que a veces, y uno de los estribillos de algunos sectores es de que el Ecuador es la segunda remuneración básica más alta de América Latina, y le comparan con Uruguay, que es la primera. Pero no entienden, es comparar, discúlpeme, y sí, pues manzanas con peras. Hacíamos justamente hace algunos días un análisis al respecto, y que el salario básico, mejor dicho, la canasta básica en Uruguay es el 31% del salario básico, mientras que nuestro salario básico ni siquiera cubre la canasta básica, ni siquiera llega a la mitad. Vea, y entonces, claro, queremos comparar, no en dólares, diríamos, en una economía dolarizada, con otras economías que tienen su propia moneda. Pero ¿cuán real es que este incremento o este salario básico tan alto en relación al resto de países de América Latina impide la inversión extranjera, impide que se amplíe y se mejore el empleo, que es una de las principales preocupaciones? Muy poco se ha logrado avanzar para conseguir que se abran mayores plazas de empleo. Seguimos teniendo los mismos índices, son solamente 3 ecuatorianos los que tienen un trabajo pleno. Vea, es que nosotros pretendemos ingresar, si se quiere, tardíamente a todo este proyecto, ¿no?, que viene ya desde hace algunos años, ¿no?, de globalización de la economía, en el que uno de los aspectos fundamentales fue la relocalización de las empresas. Entonces, la creación de la maquila, ¿no?, que tenía como elemento fundamental, es obvio, quiero poner un ejemplo muy sencillo, la hora de trabajo en los Estados Unidos, en algunos estados, está en $15, el básico, por hora. Mientras, por ejemplo, en empresas chinas, ¿no?, es menos de $1, en algunos lados. En algunos países, por eso dicen que, quieren ponernos como ejemplo, dicen Perú, ¿no?, donde que hay cantidad de empresas de maquila, que tiene el objetivo fundamental, es decir, supuestamente en el mundo competitivo, sobre la base de que los salarios, es decir, el costo de producción de eso, no sea infinitamente inferior. Y entonces eso es lo que pretenden implementar aquí en el país. Entonces, claro, no nos dan estudios e informes, porque deberían preguntarles a los propios inversionistas extranjeros, ¿no? Bueno, ¿por qué no invierten en el Ecuador? Y digo, una de las cosas buenas en la consulta, que hay un diagnóstico, entonces vea los índices de corrupción en el Ecuador. Entonces un inversionista extranjero sabe que para venir a invertir en el Ecuador tiene que dar tanto a tal, tanto a tal, tanto a tal, tanto a tal. Y eso es generalizado. Entonces, la solución parte de un problema estructural, y hay que decirlo. Es decir, los corruptos están a alto nivel. Y desgraciadamente, hay que señalarlo, hay una, si se quiere, lumpenización, ¿no?, de aquellos grupos económicos, porque se han enriquecido, disculpe, con prácticas corruptas. Y se lo puede demostrar con datos. 1.900 millones de dólares, ¿no?, con obligaciones ya tanto en los juzgados o como el órgano administrativo, lo que sea, el SRI, no, es lo que deben. ¿Y quiénes deben, pues, eso? Por lo general,
las grandes empresas, 1.900 millones de dólares. Y esas son deudas ya en firme. Pero claro. Y el otro, el índice efectivamente de corrupción, y según las estadísticas que se lo dicen la misma de consulta, son altísimos. Es decir, entonces, esto es en deudas, pero también veamos los índices de evasión. Por supuesto, ese es el tema de la corrupción, pues. Entonces, claro, una empresa extranjera, ¿cómo justifica? Porque además de eso, a veces tienen temor de la propia justicia norteamericana. Vea cómo están, caen algunos por temas triangulados y dicen la posibilidad de lavar activos utilizando el territorio norteamericano, etcétera, etcétera. Mire, pero es obvio, ¿no?, que hay mejores controles que acá. Y entonces, dígame, ¿qué negociación petrolera no se ha dado sobre la base, ¿no?, de recursos dados, etcétera, ¿no? Es decir, cumpliendo prácticas corruptas. Entonces, el problema del Ecuador no es el problema de los salarios, porque dicho sea de paso, no se quiere ir a teorías cepalinas, en fin, no de un desarrollo interno, significa, no, efectivamente que en un país reactivar la economía productiva, no, y resolver los problemas internos sobre la base de que la población ecuatoriana tenga un mejor nivel adquisitivo, pero más de eso, que la mayoría de la población se incorpore, si se quiere, al propio mercado capitalista. Es decir, yo si tengo trabajadores, no, produzco, entonces le pago un salario, no, pero me produce, y entonces al tener una persona un salario, por supuesto, no, compra, adquiere bienes, satisface sus necesidades, y por ende una economía efectivamente no crece y se desarrolla. Bien, Patricio, pues el tiempo es corto. Queremos agradecerle por habernos acompañado y sobre todo haber compartido sus criterios en esta noche. Ha sido el doctor Patricio Torres, él es experto en Derecho Laboral, analista político. Son las 19 horas.